León ese sí era difícil de tratar. Él siempre estaba prevenido con toda la gente que le caía a preguntarles cosas sobre su poesía. A él no le gustaba hablar de eso. Él no hacía la poesía, pero por naturaleza. No era como Eduardo Carranza, que le hablaban de la poesía y se soltaba a recitar. No, él le sacaba el cuerpo a la recitación. Fue un perpetuo descontento y como poeta no hizo más que darle permanentemente expresión a este descontento. Creo que su mejor retrato es este. Poeta soy si es ello ser poeta, lontano, asconto, civilino, dura lasca de corindón, vislumbre oscura, gota abisal de música secreta, amor apercibida la saeta, dolor en ristre, lanza de amargura, el espíritu absorto en su clausura, inmóvil, quieto, el corazón veleta. Poeta soy, si ser poeta es ello, angustia lacinante, pavor sordo, velada melodía en contrapunto, callado enigma tras intacto sello, mi ensueño en fuga, hastiado y sejijunto, y en mi nao fantasma, único aborto. Eso es un retrato perfecto. Él fue un buen estudiante en su bachillerato, pero siempre fue una persona muy rebelde. Una anécdota de él muy conocida es que cuando lo pusieron a llenar un formulario, en la casilla donde decía religión, él dijo no católico. En un momento en Medellín en que decir no católico pues era una cosa gravísima. Y le dijeron, no, usted no puede poner eso porque eso no es una religión, hay que poner eso una religión. Y entonces dijo, pues, entonces ponga budista, y escribió budista. Él siempre fue muy rebelde, comenzó a estudiar ingeniería y como a los 6 meses decidió que no le gustaba la ingeniería, ya estaba naturalmente muy aficionado a la literatura, a la poesía, ya había publicado con otros amigos rebeldes como él una revista que en Medellín fue un escándalo en esa época que llamó Panida en el año de 1915, papá tenía 20 años. Eran los tipos originales de Panida. Eran Rendón, bueno, Luis Tejada fue posterior, ¿no? Tienen 2 auspicios bien interesantes en Medellín. El uno es don Tomás Carrasquilla, que les alquila en el edificio central, cerca al Parque de Berrío, una oficinita para que los Panidas produzcan su revista. Y el otro es don Abel Farina, un poeta local completamente, pero un gran traductor de la poesía, especialmente francesa, y del simbolismo, empezando por Baudelaire, y esa es la primera gran influencia de León, lo que venía de Francia. Y por el lado colombiano, la gran admiración de los Panidas fue sin duda el Tuerto López, que era quien rompía
con el modernismo tradicional. Entonces Medellín, que además ha sido lo más retardatario en esa Colombia atrasada, pues la Medellín de 1915 debía ser una cosa espantosa. Por eso una revistica tan inofensiva como Panida es censurada por la Iglesia Católica en Medellín y no es lectura recomendable para la juventud, decía una circular de la arquidiócesis antioqueña. Y si hoy en día uno se pone a mirar la revista Panida, hombre, es una revista para niños. Los Panidas entonces es el primer movimiento, uno diría, modernista, distinto, revolucionario, vanguardista que se hace en Colombia. Movimiento que después, en los años 25 en Bogotá, con varios de estos mismos Panidas, Rendón, León, es la generación de los nuevos. Dentro del modernismo hay una corriente, la más valiosa, que es una herencia del simbolismo. Y yo creo que allí puede incluirse, es decir, o debe mencionarse la obra de De Graeff. Y su afán fue no el de la perfección y precisión formales como en el parnasianismo, sino la de expresar sensaciones y sentimientos tenidos por únicos, por raros, por excepcionales. Ya se conoce o empieza a ser conocida la poesía de José Asunción Silva y empieza la gran oficialización de la poesía del maestro Guillermo Valencia. Pero todavía Colombia está cautiva de las querencias románticas, de ese romanticismo de tipo español que no se parece en nada al romanticismo francés o alemán o italiano o inglés, que es un romanticismo un poco quejumbroso, un poco lloricón. León de Graeff desde sus primeros poemas se opone tremendamente a todo este panorama de la literatura colombiana de ese momento. La poesía de León de Graeff desde un comienzo irrumpe como una cosa rebelde, como un cuestionamiento de todo, incluso de la misma poesía. Tergiversaciones. Porque me ven la barba y el pelo y la alta pipa dicen que soy poeta, cuando no, porque iluso suelo rimar en verso de contorno difuso mi viaje baironiano por las vegas del Zipa. Tal un ventripotente agrómano de jipa, a quien por un capricho de su caletre obtuso se le antoja fingirse paraísos al uso de alucinado poe que el alcohol destripa, de Baudelaire diabólico, de angelical Verlaine, de Arthur Rimbaud malévolo, de sensorial Rubén, y en fin hasta del padre Víctor Hugo omniforme. O sea, este hombre ya llegaba rompiendo con el panorama. Llega a Bogotá y es el poeta Eduardo Castillo quien en la vieja y bellísima revista Cromos lo presenta a la sociedad bogotana, haciéndole un artículo elogiosísimo. Pero entonces León en ese momento no es asequible para todos los lectores por los temas que maneja, por la erudición a fondo que hay de su poesía, por el manejo del lenguaje que siempre fue utilizando neologismos, utilizando palabras antiguas, rompiendo el verso o utilizando los cánones más viejos del verso. No fue en un momento dado para todos los lectores. Es Eduardo Castillo quien lo presenta en la sociedad bogotana, ¿sí? Y es el grupo de los nuevos que entra a romper con toda la literatura colombiana en ese momento.
población que en realidad es más un grupo, en donde todos son diferentes. Ahí no hay una escuela, sino tendencias particulares, pero lo que los caracteriza es precisamente la afirmación de una individualidad intelectual, y no solo poética, sino también intelectual, contra todos los mitos institucionales en los cuales se inspiraban los poetas del siglo XIX. Dios, la patria, la amada, etc. León trabajaba en el Banco Central que quedaba a media cuadra del Windsor. León era magnífico empleado. Era un contabilista prodigioso y sumamente cumplido. Después de vivir en Bogotá desde 1916 hasta el 26, dedicado simplemente a trabajar en labores propias de banqueros, en labores estadígrafas, como decía él, le ofrecen la aventura que había soñado en sus poemas, ¿sí? Y es irse de administrador de un ferrocarril que apenas se estaba construyendo en el país, la línea del ferrocarril de Bolombolo, recorriendo todo el Cauca, o el Bredunco, como decía él, reconstruyendo una palabra muy bella, así lo llamaban al río los indígenas. Esa palabra no tiene sentido, no tiene interpretación, no sabemos qué quiere decir, pero su traductor ruso, Goncharenko, decía que en ruso la palabra bred quiere decir delirio, entonces que el equivalente sería el río delirante. Y empieza a conocer el Cauca con Ramón Antigua, un boga que con una piragua con 6 remeros recorría el río para los trabajadores del ferrocarril. Empieza a ver los cantiles de las montañas que rodean el cañón del Cauca. Empieza a ver las noches tremebundas de relámpagos, a oír el canto del río, a conocer las náyades del río, las caucanitas, a conocer el aguardiente resacao, y su poesía empieza a transformarse en una cosa que yo diría es metafísica, porque es la noche convertida en mujer y vertida en rútilas monedas en el río. Es oír cantar el río, y las canciones que canta el río es casi Wagner, Beethoven, él mismo lo dice. Es Liszt cuando el río está sereno. Son 3 años en el Cauca que transforman su poesía poderosamente. Yo soy Harald el Obscuro. Todos mis viajes son viajes de regreso. Yo retorno ahora del azur y hacia el azur. Violada luz diaprea sus rútilos zafiros, voz de sangre sus zafiros denigra, mas no otro azur desea mi vagabundo sueño, solo ese azur cebrado de violas, ese azur ocelado de avenús. Este contacto con la naturaleza abierta, creo que le terminó de darle a él todavía era un hombre joven, terminó de darle la medida de su propia libertad. Yo pienso que León de Greiff concebía la libertad como algo ilimitado, como algo que nadie podía en ningún momento limitarle. Esto hace que León de Greiff a partir de ese momento se enfrente ya a la totalidad de los estratos colombianos,
pero muy en particular a los estratos políticos, en los momentos en que escribe aquel relato de Gaspar en que dice: toda aquella gentuza verborrágica me causa hastío, vascas me suscita, gelasmo me ocasiona. En fin, yo creo que la selva, y es el momento en que él hace sus primeras lecturas de Federico Nietzsche, que creo que también le abre un panorama de lo que es la verdadera moral, la moral de los fuertes, frente a la moralina de la gente que se sujeta a los convencionalismos. Entonces de Graeff en ese momento adquiere su máxima estatura moral, que es enorme siempre, ¿no? Es muy linda la anécdota cuando viene a Antioquia, su gran traductor, Goncharenko, el gran traductor ruso. Goncharenko tradujo 160 poemas de su obra, es quizá la traducción más grande que se ha hecho de obra de León de Graeff, 160 poemas al ruso, que publicó un libro con ellos. Se vendieron 150.000 ejemplares en Rusia. Los rusos pensaron que León era ruso. Eso fue una admiración. Goncharenko a Medellín lo llevamos en ese paseo por Bolombolo y él decía que él pensaba que Bolombolo era un reino inventado, que no sabía que era un reino real, que se había creado León junto al río Cauca, en el Veredunco, donde todo era distinto, donde la canícula quemaba, donde los farallones, donde el río de verdad por la tarde era de oro cuando le caía el sol, era verde al amanecer, y donde las náyades del Cauca, las caucanitas, eran verdaderamente encantadoras. Incluso en el 96, que hubo una reunión familiar de la familia de Graeff, nos fuimos en carro y fue como una especie de peregrinaje bastante, a mí me emocionó mucho porque era ir a Medellín, pero en vez de irnos por la carretera normal nos fuimos por Armenia La Pintada. De La Pintada fuimos a Bolombolo y nos quedamos una noche allá. Y Bolombolo, Medellín, creo que uno pasa por ese alto de Otramina, por la carretera que va a Medellín, Caldas, Amagá, hasta el río Cauca en Bolombolo. Por ahí creo que queda Titiribí, me parece. Entonces para mí fue también como, ese viaje también fue como una especie de viaje al pasado. Incluso había una papelería en Bolombolo que se llamaba Papelería de Graeff, pero en vez de ser de Graeff era de apóstrofe Graeff, como esas peluquerías de Jairo o de Gina o de no sé qué. Entonces, incluso le tomamos foto a la papelería y compramos cosas ahí, porque a mí me pareció muy lindo que en Bolombolo todavía quedara el recuerdo de León de Graeff, que me había pasado por allá en los años 20. Le sirvió de inspiración para lo que consideran los críticos es la obra poética más importante de la obra poética de León de Graeff, la compuesta en el período de Bolombolo, los famosos relatos, por ejemplo, en donde está dibujada de una manera extraordinaria la topografía y la manera de ser y las costumbres del pueblo antioqueño. Es decir, una prueba más de que no es una poesía exótica y difícil de entender. Rendón perteneció a los nuevos. Para él fue marcador la muerte de su gran amigo, de su gran amor afectivo, que fue el suicidio de Rendón, ¿cierto? Después de ese momento, la poesía de él entra en una onda distinta, donde lo satírico, lo burlesco, el manejo del idioma, la mamadera de gallo, diría uno, el alarde
rítmico, el alarde poético, la mamadera de gallo, lo que quiera, cambia su poesía y se vuelve el gran satírico, el gran humorista, el gran versificador, pero su obra no vuelve a tener nunca esa dimensión de gran sentido, ¿qué diría uno? Metafísico, sería la palabra. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Cambio mi vida al fiado por una fábrica de crepúsculos con arreboles, por un gorila de Borneo, por 2 panteras de Sumatra, por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra o por su naricilla que está en algún museo. Cambio mi vida por lámparas viejas o por la escala de Jacob o por su plato de lentejas o por 2 huequecillos minúsculos en las sienes, por donde se me fugue en gríseas podres toda la hartura, todo el fastidio, todo el horror que almaceno en mis odres. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Puede decirse que las gentes emparentaban mucho esos versos extraordinariamente raros que a muchos parecían con la propia figura del poeta. El personaje viviente era realmente muy original, un poco extraño para mucha gente. Primero su figura física, su rostro, los rasgos de su rostro, que no eran desde luego hispanos, eran rasgos evidentemente nórdicos, suecos, ¿no? Y vikingos, como él gustaba a veces decir. Su pipa, su boina, la forma como se expresaba y aquel descuido en el vestir. Los vestidos de León eran para hacer un artículo, ¿no? Porque él metía en los bolsillos todo lo imaginable. Entre lo imaginable estaban los rollos de poesía, ¿no? Y sacaba el rollo y se ponía ahí y me daba unos poemas de esos que son hoy los que van a ser la inmortalidad de León, ¿no? León de Greiff era un hombre totalmente desmañado, se afeitaba por ahí cada 3 meses, se cambiaba la ropa muy rara vez, no era un hombre sucio como mucha gente ha dicho, gente que no lo conoció, no era sucio, lo que era descuidado. Por ejemplo, a mí siempre me dio la impresión de que él dormía con la ropa puesta, porque siempre estaba ajada la ropa de él, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión había un concurso que hacía una empresa que vendía vestidos, en que la persona que saliera en un circulito en el periódico dentro de una fotografía de una multitud se ganaba un traje. Entonces León de Greiff apareció en el circulito y naturalmente le dieron el traje, pero pasaba el tiempo y no lo estrenaba. Entonces le preguntaron, maestro, ¿y qué hizo con el traje que le dieron del concurso? Le dijo, lo mandé a ajar, ¿no? Por eso es tan curiosa una fotografía que existe de mi padre en Suecia cuando va a presentar credenciales ante el rey de Suecia, porque está elegantísimo con sacoleva. León es un poeta que prácticamente no tiene antecedentes ni consecuentes en América Latina. Y yo creo que en el mundo hispánico en general hay un remoto antecedente que podríamos citar, pero no tomado al pie de la letra, sino que hay coincidencias en la visión que tiene León de Greiff de la expresión poética con Góngora, por ejemplo, ¿no?
en el sentido en que como Góngora, de Greiff le daba demasiada importancia al lenguaje en sí mismo, a las palabras salidas del uso común y exigentes de un lector diferente. Él nos contaba que su padre, don Luis de Greiff, fue una de las primeras personas en Medellín que adquirió un aparato para tocar música. En esa época era una curiosidad, y eran los primeros discos de 78 revoluciones, de manera que él les inculcó a sus hijos el amor por la música y el amor por la literatura. No solo a mi padre, también a mi tío Otto, en fin, a toda esa familia. Sí, ha sido como una tradición también de la familia desde niños, desde la casa paterna de Luis de Greiff Obregón y Amalia Häusler, sesiones musicales con fogueos, adivine qué es eso, adivine de qué compositor es. Incluso Otto y León le ponían a oír a los sobrinos y ellos tenían formas de soplarse quién era, si hacían así, la barba de Brahms, si hacían como así, pues el sordo Beethoven o cosas así. Hay algún poema de él también donde dice que poesía y música son una sola, y así es, y eso se remonta como a los griegos, a Homero, donde no había diferencia entre música y poesía, era un solo canto. Eso se refleja muchísimo en León, no solo en la utilización de tantos nombres musicales como ritornello, como sonatina, sonata en modo mayor, cuasi una sonatina, ven, se me escapan en este momento. Títulos que también utiliza mi padre en sus poemas, muchísimo, sino ya en el contenido mismo de los poemas, en la forma como están escritos, son verdaderas composiciones musicales. Fantasía cuasi una sonata, preludio, noche, piano de ébano, pulsan tus teclas negras como garfios los dedos rígidos de mi pena, noche, noche morena, o noche, oh piano en que Beethoven sollozará un arioso dolente sin un adagio sostenuto. En realidad él es un poeta muy introvertido. Uno de sus grandes temas es la soledad. Otro de los temas habituales en él es la noche, pero la noche puede ser en la poesía de León de Greiff el símbolo o la alegoría de muchas cosas. Por ejemplo, la noche en algunos casos es la muerte. Hay un nocturno en que él dice que comienza: he aquí llegando la noche preclara y encenderá sus lámparas y apagará sus lámparas. En ese nocturno la noche en realidad simboliza la muerte. En otros casos la noche puede simbolizar una amada del poeta. Él a las amadas siempre las nombra con nombres mitológicos. Por ejemplo, una de sus amantes de algún tiempo, él la nombra Chatli, ¿no? Tal vez como un gesto de pudor, de discreción personal, ¿no? Pero Chatli es al mismo tiempo la noche, él la llama Chatli, noche morena. Toca temas muy propios de la sensibilidad popular. Por ejemplo, el amor, la muerte, ¿sí? El tedio. Las maravillas del ocio, abomina del trabajo, abomina de todos los valores burgueses. Le gusta referirse a la noche como el espacio maravilloso de la ensoñación y la conquista. El día le parece horrible, repugnante, ¿no es cierto?
en una Colombia todavía muy mojigata y muy pacata, él se atreve a hacer chistes casi obscenos, ¿sí?, que hoy nos siguen resultando muy divertidos y además de una tremenda lascivia. Yo creo que él debía ser un hombre de un gran desaforado en el amor, o por lo menos con un anhelo de erotismo muy, muy grande, en contraste con la mayoría de los poetas colombianos. Esta mujer es una urna llena de místico perfume, eso es dedicado a ella. Hay un libro a Matilde, un facsimilar que sacó Belisario Betancourt, precioso, con todos los manuscritos de poemas de León dirigidos a Matilde. Fue una relación en sus comienzos muy linda. Después ya quizás no fue tan linda, pues León tenía un temperamento bastante difícil. Para hacer vida de pareja con él, pues, aunque mantuvieron una relación buena, una buena amistad, pues se separaron. Era muy escandaloso la literatura de León y llegó al ápice con la balada de los búhos estáticos, que indignó a los académicos con una indignación que no le perdonaron ni después de muerto. Yo creo que todo eso respondía a una idea que él tenía de la poesía. No tenía una idea sacralizada de la poesía, se desmitificaba a sí mismo como poeta, se tomaba el mundo medio en serio, medio en broma, desde un escepticismo y una tristeza final. Y yo creo que todo eso y un acervo cultural enorme, un conocimiento tremendo de la música, un hombre políglota en tiempos en que eso no era muy corriente en Colombia, hacen que su lenguaje sea como una simbiosis. Yo siento que, no sé si sea, yo no soy experto en literatura, yo no me atrevo a decir es el gran poeta, el mejor poeta, o hay gente que dice que es mal poeta por ahí, y yo realmente no tengo como elementos para juzgar, pero a mí lo que me gusta de él es como esa libertad tan grande que tenía para experimentar con el lenguaje, como que no sentía necesidad de ser trascendente, es decir, yo no creo que él cuando escribiera un poema estuviera pensando estoy escribiendo el gran poema o estoy cambiando la literatura del mundo con este poema o tengo que lograrlo. Como que uno no nota nada de ese estilo, uno como que nota que él en ese momento quería escribir eso y se estaba, no sé si la palabra sea muy frívola, pero como que se estaba divirtiendo mucho con lo que hacía. A mí esa es la sensación que me deja la lectura de los poemas de él. Yo en una ocasión le pregunté, maestro, ¿usted políticamente cómo se definiría? Y él me dijo muy claramente, yo me definiría como un aristócrata. Y a mí me parece que es la mejor definición que de él se puede hacer. Un aristócrata con enorme proporción a la anarquía.
Ahora, la cuestión política le costó algunos sinsabores a León de Greiff. En alguna ocasión él estuvo preso 2 meses por cargos de comunismo. Él fue nombrado primer secretario de la embajada en Suecia, cuando han debido nombrarlo en realidad embajador. El embajador era un hombre absolutamente convencional, como suelen serlo los embajadores, ¿no? Y León de Greiff asistía a los cócteles de la embajada de la China comunista, con la cual Colombia no tenía relaciones, y eso no lo puede hacer un diplomático. Entonces el embajador lo llamó y le dijo: maestro, a mí me da mucha pena con usted, pero resulta que usted está asistiendo a estos cócteles y Colombia no tiene relaciones con China comunista. Y de Greiff le contestó: pues puede que Colombia no tenga con China comunista, pero León de Greiff sí tiene relaciones con China comunista y va a seguir yendo a los cócteles. Pues a mí me llamaba mucho la atención porque pues cuando yo tendría 11, 12 años más o menos, y en esa época pues todavía todo lo que tenía que ver con el comunismo o relacionado, uno como que de niño lo miraba como algo peligroso o algo, es decir, con cierta prevención, pues en esa época se macartizaba muchísimo en los medios de comunicación todo lo que fuera comunista, y León era una persona que ya estaban empezando a invitar con relativa frecuencia a Cuba, era amigo de intelectuales de izquierda en Venezuela, en Cuba. Y yo me acuerdo que él contaba en esa época que para ir a Cuba tenía que ir hasta Checoslovaquia y devolverse. Tenía que ir a Praga y en Praga coger un avión que lo devolvía. Entonces a mí todas esas historias me llamaban mucho la atención. Yo lo conocí en el Café Automático, que era un café de la Avenida Jiménez, donde se reunían intelectuales de todo orden, artistas, escritores, periodistas, políticos incluso. Allí iba mucho Gilberto Alzate Avendaño. Allí conocí a León de Greiff y me di cuenta de la extraordinaria personalidad, no solo poética, sino humana de ese señor, ¿no? Que era un hombre que rompía con todos los convencionalismos de los cuales estaba lleno Colombia en aquel entonces. León de Greiff fue la insignia del café. Muchos venían a conocerlo a él. Otros veníamos a sentarnos y siempre estábamos reunidos con él. Venían los del Tiempo una cuadra abajo, venían los del Espectador de una cuadra arriba y los del Liberal una cuadra al norte. Como los que nos reuníamos éramos los periodistas liberales. Esto tenía fama de que era donde conspirábamos contra el gobierno conservador. Ahí tuve oportunidad de conocer a León de Greiff y fue realmente uno de mis grandes maestros de humanismo y de poesía. Era muy difícil sentarse en su mesa, entonces yo lo asediaba y me sentaba con él a preguntarle cosas de poesía, obviamente que era lo que le interesaba a él. Él me preguntaba acerca del Valle del Cauca y él me recitaba sus nuevos poemas. Yo recuerdo que le gustaba mucho Schubert. Yo tuve la fortuna de acompañar a mi padre la primera vez que él fue a Europa, en el año 58, y fuimos juntos a Viena. Yo he contado varias veces eso porque me impresionó mucho la primera vez que yo vi llorar a mi papá, cuando fuimos a conocer la casa en donde nació Schubert, y vio los anteojos de Schubert, y vio las cositas que acompañaban a Schubert, y se le salieron las lágrimas. Y fuimos también al cementerio central, y yo le tomé una foto ante la tumba de Beethoven.
al otro día de la que le pusieron la Cruz de Boyacá, tenía que ir a dar como un discurso, como a dar las gracias a un teatro, ¿cierto? Entonces en el bolsillo, él llevaba el discurso ahí metido en el bolsillo. Cuando pasamos por el Pablo Tobón Uribe, por el Teatro Pablo Tobón, dijo, ay, que dicha unas empanadas, que dicha comprar unas empanadas. Y yo, pues compramos empanadas ahí. Nos fuimos comiendo empanadas ahí por toda la calle, cuando de pronto él cogió, creyó que era una servilleta lo que tenía en el bolsillo, y era el discurso que iba a dar. Y dijo, ay, y lo tiró así en la calle, y dijo, ay, ese era el discurso que yo iba a dar. Y se limpió la boca con ese discurso. Y ahora, ¿qué voy a decir? Pues ahora no voy a saber decir. Cuando no tuvo necesidad, porque él se paró en el teatro y lo aplaudieron mucho, volví y se paraba, lo seguían aplaudiendo, y no tuvo necesidad de decir ningún discurso. Solo por ver la luz en tus pupilas fuera admisible ya la lobreguez del mundo sórdido. Y eso que soñé grande, cómo fue diminuto. Ah, qué febril afán. Yo venía de más allá del cosmos vacuo, donde apenas se ven fantasmas intangibles generados por el ensueño fuliginoso. Él alguna vez me comentó que vino a conocer lo que se llama derechos de autor casi en sus últimos años de vida, cuando Belisario Betancourt fue a llevarle 50.000 pesos de derechos de autor de la obra que le había publicado en Tercer Mundo, cosa pues muy bien hecha por Belisario, que papá agradeció mucho, que además le sirvió para comprar sus discos y su coñac y todo, pero es de la literatura nunca vivió. Es decir, casi que pudiéramos decir que han vivido más los hijos de la literatura de él, porque nosotros por lo menos hemos recibido algunos centavos de los derechos de autor de las obras de él, ya una vez que él ha muerto. Yo deseo estar solo, non curo de compaña, quiero catar silencio, non me peta murmurio ninguno a la mi vera. Si la voz soterraña de la canción adviene, que advenga con sordina. Si es la canción ruidosa, con mi mudez la injurio. Si trae mucha música, que en el Hades se taña o en cualquiera región al negro Hades vecina. Ruido o callad, pregón de asiago augurio. Yo deseo estar solo, non curo de compaña. Quiero catar silencio, mi sola golosina. Como yo soy el solitario, como yo soy el taciturno, dejadme solo. Como yo soy el hosco, el arbitrario, como soy el lucífugo, el nocturno, dejadme solo. Mi sandalia o mi abarca o mi coturno, no los piséis, tumulto tumultuario, dejadme solo. Judeo, quechua, orangutánida, ario, como soy de la estirpe de Saturno, dejadme solo. A él lo afectó mucho una caída que tuvo en el año 72, cuando se rodó por las escaleras. Parece que, yo no estaba ese día con él, parece que había estado en un almuerzo, se había tomado sus tragos, llegó un poco prendido, como se dice, y él dormía en el segundo piso de la casa, y entonces al llegar a la parte de arriba se rodó por la escalera. Y entonces se golpeó, se fracturó varias costillas, y eso lo maltrató mucho después, lo afectó mucho físicamente, y fue pues como perdiéndole el gusto a la vida, yo creo. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Me tocó ya como la época final de la vida de él, el desorden del cual se habla tanto. Incluso a raíz del accidente, pues él, como no pudo volver a subir escaleras, pasó su cuarto a la sala. Entonces la casa, uno entraba y en la sala ya estaba el cuarto de él acostado. Y lo que más me llamó la atención es que había muchísimas novelas de esas de vaqueros, pues de ediciones muy de bajo presupuesto. Y me llamaba mucho la atención como encontrar que en esa casa era gran cantidad de unas historias del oeste, como que no tenían nada que ver con la imagen ni del intelectual de izquierda comprometido con la revolución, ni el poeta que era.
ainsi qu'il t'a voulu, qu'il me fuit pour lui, qu'il me fuit pour lui. El 72 y 76 pues transcurren 4 años, pero 4 años donde ya León está muy disminuido, muy sin ánimo, muy esperando la muerte, dejándose morir, leyendo novelitas de vaqueros, tomando Coca-Cola y comiendo arequipe. Casi murió desnutrido, no por puro gusto, porque no tenía interés mayor en la vida, y fumando, y fumando, y fumando, y siguiendo de alguna manera su vida bohemia. Ese fue el comienzo del declinar. Como yo soy el hosco, el arbitrario, como soy el lucífugo, el nocturno, dejadme solo. Mi sandalia o mi abarca o mi coturno, no los piséis, tumulto tumultuario, dejadme solo. Judeo, quechua, orangutánida, ario, como soy de la estirpe de Saturno, dejadme solo. De canto en mi rincón mínimo canto silencioso, alquimista soy señero, juglar oculto, absconto fabulante, dejadme solo. Buen catador soto mísero manto, buen tañedor sin amatio guarniero, alto cantor aunque bajo cantante, dejadme solo. Dejadme solo, non quiero compaña, dejadme esquivo, non gusto coreo, non paventad, non presumo de Orfeo desasnador de cerril alimaña. Dejadme solo soplando mi caña silvestre, non pétame pueril ronroneo, non son adamado, non son sigisbeo, son áspero, másculo, son rudo, sin plaña, sin queja, más mudo que Beethoven sordo, sin laude, más zurdo que Cervantes manco, sin patos, más seco que no Falstaff gordo, solitario, adusto, voy único a bordo, espíritu en negro, corazón en blanco, y esquivo dejadme, soy notas arranco de mi clavecino, soy fábulas bordo sobre el cañamazo de mi pentacordo, soy facecias urdo, por dentro me estanco, dejadme señero, jamás me desbordo, como yo soy el solitario, como yo soy el taciturno, como yo soy el hosco, el arbitrario, como soy el lucífugo, el nocturno, dejadme solo, como soy Leo atrabiliario, como soy Sergio el estepario, como ya tengo el cuervo y el vulturno de los acervos chosnos de Saturno, dejadme solo, non quiero compaña, dejadme esquivo, non gusto coreo, non paventad, non presumo de Orfeo desasnador de cerril alimaña,
No viene a mí, ni voy a la montaña, ni vasallo, ni César, juez, ni reo, Sergio Estepario, estrafalario leo, con mi tonel, de mi cruz Irineo, rey de burla soberbio, cetro o caña, pares le son a mi elación huraña, dejadme solo.